Aclarando, bueno, retomando entonces el tema de las probabilidades de falla, vemos cómo los materiales, las variables físicas en general pueden tener una función de densidad de probabilidad. En este caso, hablando de la resistencia del material, siempre nos referimos al valor medio, digamos la SUT, pero ese valor medio hay que escribirlo indicando que no es otra cosa como la variable y sus diferentes valores que puede tomar, sino explícitamente el valor medio. Entonces se le pone una barra arriba o se escribe la letra griega mu, la mu como la mu del SUT. Cualquiera de las dos formas es válida para indicar el valor medio. El valor medio de la función de densidad de probabilidad quiere decir que en cualquier ensayo, cualquier experimento se pueden presentar muchos valores, pero lo más común, lo más probable es que sea el valor medio. Ahora, siempre hemos hablado de tener un tope para los esfuerzos. Ese tope para los esfuerzos entonces nos va a indicar que seguramente estamos estableciendo que hasta allí vamos a permitir el límite de cargas. Entonces se nos produce explícitamente el hecho que hay una probabilidad de falla. ¿Cuál es la probabilidad de falla? Entonces, la probabilidad de falla tiene que ver con ese tope para los esfuerzos. Es el área debajo de la curva hasta el tope de esfuerzos. Entonces se calcula como la integral desde menos infinito hasta ese valor de la función densidad de probabilidad, y esa es la probabilidad de que la resistencia como variable tome valores por debajo del tope de los esfuerzos. Entonces hablamos que resistencia menor a los esfuerzos significa falla del material. Por lo tanto, si seguimos con un ejemplo como el que construimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de una variable de tipo gaussiano con distribución normal, con valor medio, por ejemplo 240 megapascales, con desviación del 10%, que es un valor común para los metales y aleaciones de acero? Hablaríamos por ejemplo de un 24 megapascales de desviación. Tendríamos que la f de x gaussiana sea la menos una variable normalizada que es x menos 240 sobre 24, o sea, se mide la diferencia con respecto al valor medio en unidades de la desviación estándar, x menos 240 sobre 24 al cuadrado, ya la menos x cuadrado, y entonces la integral de la probabilidad de falla es la integral de menos infinito hasta sigma de f de x, que esa es una integral que sabemos que no tiene una expresión analítica que la represente, pero se calcula numéricamente. Eso lo calcula Spider, lo calcula Scilab, entonces está listo. Entonces miren, por ejemplo, para diferentes valores de ese esfuerzo límite, ¿cuánto da la probabilidad de falla? Siempre es una buena referencia poner el esfuerzo límite hasta el mismo valor medio de la resistencia. Estamos hablando entonces que da el 50%, porque es la mitad de la integral. La totalidad de la integral da 1, la mitad de la integral da 0,5, o sea el 50%. Con factor de seguridad 1 estamos hablando del 50% de probabilidad de falla. De la misma manera, entonces, por ejemplo, si ponemos esfuerzo límite 200, fíjense que la probabilidad de falla se vuelve 4.7%, que es lo mismo que factor de seguridad 1.2 para este caso. Si ponemos esfuerzo límite 180, la probabilidad de falla va bajando, llega a 0.006, o sea, 0.6%, factor de seguridad 1.3. Ya ponemos esfuerzo límite 150 y ya no se usa el por ciento, por debajo son muchos ceros, entonces simplemente 8.8 por 10 a la menos 5 de probabilidad de falla, factor de seguridad 1.6. Cuando llegamos a 120 de esfuerzo límite, fíjense que ya estamos hablando de factor de seguridad 2 y una probabilidad de falla muy buena de 2.8 por 10 a la menos 7. Ya ese es un valor común. Entonces fíjense que el factor de seguridad 2, que se usa comúnmente, está asociado también con este concepto de que en este caso tendríamos una probabilidad de falla muy buena de 10 a la menos 7. Acuérdense que las probabilidades de falla mejores que se han logrado de tipo industrial hasta el día de hoy son 10 a la menos 6, y que bajar hasta 10 a la menos 7 ya es muy difícil en entornos industriales y sale muy costoso. Entonces, bueno, ahí el punto clave está en poder garantizar, número 1, que el material sí tenga esa desviación del 10%. Número 2, garantizar que el esfuerzo límite sea real. O sea, ¿cómo hacen ustedes para asegurar que en todas las condiciones el esfuerzo no va a poder superar ese valor de 120 megapascales? Entonces ahí llegamos al siguiente punto, que es ¿qué pasa si también el esfuerzo tiene distribución? Entonces estamos hablando de que ya no podemos poner una línea tope de esfuerzo límite, sino que más bien el esfuerzo va a tener una distribución con alguna desviación y puede tener valores por encima, valores por debajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Ya no vamos a poder usar esa integral
integral desde menos infinito hasta... Bueno, ¿qué podemos hacer? Simplemente hacemos lo mismo. La probabilidad de falla es la probabilidad de que la resistencia sea menor que el esfuerzo, o sea, la probabilidad de que la resistencia menos el esfuerzo sea negativo, y a esa resistencia menos el esfuerzo entonces le ponemos una nueva variable aleatoria. Esa nueva variable aleatoria se llama R, porque yo estoy hablando de la resistencia y porque lo estamos haciendo aquí en español. Entonces R, la resistencia, el valor de resistencia última menos el esfuerzo tiene un valor medio igual al valor medio de la SUT menos el valor medio de sigma. Se puede escribir con la barra arriba o se puede escribir con la letra mu, la M minúscula de los griegos, igual, él significa lo mismo. También, entonces, ¿qué pasa con la desviación de R? ¿Cuánto es la desviación de la variable R? Bueno, hay una tabla en el capítulo 20 donde ustedes van a encontrar las desviaciones de varias combinaciones algebraicas de variables aleatorias. En este caso, la desviación es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada variable, por ser una suma de variables o resta de variables aleatorias. Entonces, bien, ese es el punto. Entonces, trabajamos es con la variable R. La idea es hacer la gráfica de R o imaginárnosla, si es el caso, pensar en el valor medio que tiene la R, la SUT medios menos la sigma medios, y vamos a ver que la probabilidad de falla es la probabilidad de que R sea menor que 0. Eso lo podemos hacer siguiendo el mismo ejemplo, con el mismo material de 240 megapascales de resistencia de valor medio, con desviación del 10%, 24 megapascales. Ahora, a los esfuerzos le ponemos una desviación del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo varía, ya que el esfuerzo usted puede darle un cierto valor, pero él puede tener una dispersión aleatoria. Entonces, ¿qué pasa si el valor medio del esfuerzo vale 240? Entonces, fíjense, la R valor medio va a dar 0, la desviación de R da 53,66, la probabilidad de falla da el 50% y el factor de seguridad es 1. ¿Qué pasa si bajamos el valor medio de sigma a 200? Los mismos valores que hicimos antes. Entonces, fíjense que en todos los casos, ahí está el archivo donde pueden revisar el cálculo de la desviación de R, y el valor medio de R simplemente la resta entre el valor medio de sigma y el valor medio de la SUT. Pero pueden ver cómo la probabilidad de falla es mucho más alta. Cuando llegamos al factor de seguridad 2.0, que antes nos daba probabilidad de falla 10 a la menos 7, ahora que los esfuerzos tienen una variación del 20%, ya eso nos da solamente probabilidad de falla de 2 por 10 a la menos 4. Entonces, fíjense que esa tampoco es que sea una probabilidad de buena confianza. Nosotros manejamos probabilidades de buena confianza 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6. Entonces, aquí estamos hablando de, para llegar a 10 a la menos 6, aquí tenemos que poner esfuerzo medio de 100 con factor de seguridad 2,4, que sería el que nos da entonces una desviación para los sigmas de 20, una desviación para R de 31,24 y el valor medio de la R en 140 con probabilidad de falla 3.7 por 10 a la menos 6. Entonces, fíjense cómo esto nos da mucho más seguridad de qué es lo que estamos haciendo con el diseño. No es simplemente incrementar el factor de seguridad porque sí, sino que ahora el factor de seguridad tiene un significado. Pero ese significado, ¿de qué depende? Que midamos la variable resistencia para poder garantizar esa desviación estándar. Fíjense que desviación estándar del 10% quiere decir control de procesos, control de temperaturas, control de proporciones de las variables químicas que intervienen en la aleación, control de las temperaturas en el proceso de formado, y también asimismo medir las cargas, tener un control sobre las cargas para garantizar que no puedan tener valores arbitrarios, aleatorios, digamos, sino que estén con un cierto rango dentro de una variación, y poder determinar, por ejemplo, este valor del 20%. Nosotros hemos hecho análisis experimentales, medimos, por ejemplo, las cargas sobre las ruedas de un vehículo triciclo, bicicleta, poniendo acelerómetros en el triciclo. La desviación de las cargas nos ha dado del orden del 11%. En todos los casos que hemos hecho ensayos de laboratorio para medir aleaciones de materiales comprados aquí en las ferreterías de la ciudad, si son aleaciones de acero y aleaciones de aluminio, en general el porcentaje de la desviación estándar ha sido siempre el 6 o el 7%, siempre 6,3, 7, 6,8,
4 o inclusive menos. Hay algunos casos que hemos conseguido desviaciones del 3 y el 4%. Entonces, fíjense que la AISI, la Asociación Americana para el Hierro y el Acero, tiene como límite para sus aleaciones el 10-20, 10-40, 10-30, que la desviación de la resistencia no supere el 15%. Entonces son buenos materiales. Entonces el punto de esto es reemplazar la incertidumbre de medir mediante un factor de seguridad solamente con la certidumbre de haber hecho ensayos y medir la probabilidad de que ocurra una falla. De eso se trata.